Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 20 del tiempo ordinario del año B y las lecturas son de Juan 6, 51, 58. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. La Biblia utiliza muchas metáforas para hablar sobre Dios. Se lo presenta como rey, como pastor, como escudo, como roca, padre, madre. Son imágenes tomadas de nuestro mundo, por tanto son imágenes muy pobres. Pero es lo que tenemos, otra manera de referirnos a Él no tenemos, por tanto. Debemos tener siempre presente que no podemos dar definiciones de Dios. Debemos hablar sobre Dios con mucha humildad, porque solo podemos comprender muy poco sobre Él. Con todo, tenemos una imagen que quiero mencionar porque nos servirá para comprender el texto evangélico de hoy. Se trata de la imagen del amor esponsal. Es una comparación que fue introducida en la Biblia por el profeta Oseas. Y es una comparación tomada por el evangelista Juan desde el principio, cuando presenta la figura del Bautista. Respondió a los que le preguntaban, ¿tú quién eres? Y el Bautista dice, yo no soy el Mesías y no soy el esposo. Escucho la voz del esposo que está por llegar, pero yo soy el amigo del esposo. Tenemos pues que desde el comienzo esta comparación del esposo aparece en el Evangelio de Juan. Es Dios que viene para que lo vean, para hacerse ver. Cuando el esposo trata de enamorar a la esposa, se presenta en toda su hermosura. Esta es la invitación que hace el Evangelio de Juan para que contemplemos la belleza del rostro de Dios, del Dios amor y solo amor que brilla en el rostro de Jesús. Solo si nos enamoramos de esta belleza uniremos nuestra vida a la suya. Ni Dios ni Cristo quieren establecer con la humanidad una relación como de patrón-siervo, y menos aún la de legislador-súbdito. No, Dios quiere instaurar con la humanidad una relación de amor gratuito, fiel, incondicional, como la del esposo y la esposa. En la primera parte del discurso pronunciado por Jesús en Cafarnaún, sobre el cual hemos reflexionado en los domingos pasados, Jesús se presentó a los judíos como la encarnación del hombre auténtico, encarnación de la sabiduría de Dios, e invitó a los judíos a recibir su persona como propuesta de hombro auténtico. Y Jesús hizo una propuesta esponsal, asimilar esta sabiduría de Dios encarnada en él. Y frente a esto, la reacción de los judíos que se quedaron sorprendidos. ¿Cómo puede ser que en un hijo de un carpintero se encarne la sabiduría de Dios? Esta es la propuesta que Jesús hizo. ¿Qué espera el enamorado que se presenta en toda su belleza a quien quiere que se convierta en su esposa? Espera un sí, pero este sí no es suficiente. Se necesita un rito para celebrar y santificar esta decisión convenida e irrevocable. Es el rito del matrimonio. Se necesita una celebración. Jesús se ha presentado como el pan de vida y ahora introduce el tema de la Eucaristía, que es la señal con la cual se declara que uno acepta a Cristo como esposo, el sacramento con el cual se santifica la unión esponsal de nuestra vida con la suya. Hemos heredado una relación muy devocional con la Eucaristía. Recordamos así un lenguaje intimista,
que hablaba de un divino prisionero que se encuentra en el sagrario. Se recomendaba hacer compañía a Jesús para consolarlo por las ofensas que había recibido, llevarlo triunfalmente en procesiones. Bueno, entiéndanme bien, no quiero condenar esta espiritualidad, pero es necesario superar este lenguaje. La Eucaristía no está instituida como señal de una unión esponsal con Cristo. Está instruida como una señal de unión esponsal con Cristo. Debemos comprender bien el significado de los verbos que sentimos repetir a Jesús con mucha insistencia. No dijo guardar, contemplar y menos aún adorar. Emplea el verbo comer, desmenuzar, masticar, triturar el pan que es Él y beber su sangre, acoger su vida. Son imágenes muy fuertes que nos llevan más allá. Un lenguaje que hemos escuchado tantas veces. La Eucaristía significa asimilar, comer este pan, beber esa sangre. Esto es todo lo que es la Eucaristía. Consagrar una opción esponsal con Cristo. Escuchemos cómo Jesús introduce el tema. En aquel tiempo dice Jesús, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de ese pan vivirá siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Los judíos se pusieron a discutir cómo puede éste darnos a comer su carne. Cuando el evangelista Juan utiliza el término judíos, no se refiere a los israelitas de Jerusalén del tiempo de Jesús. Indica a aquellos que rechazan la propuesta hecha por Jesús. Recordemos cómo el domingo pasado estos judíos habían reaccionado y refutado lo que Jesús había propuesto. La reacción era de buscar a los otros judíos que pensaban como ellos para convencerse mutuamente de que estaban en lo cierto. Hoy se nos narra una segunda reacción de estos judíos. No van a buscar a otro judío que los confirme en su posición, sino que comienzan a enfrentarse duramente con Jesús. El verbo griego es makonto, que significa combatir. No van más de acuerdo, ni siquiera entre ellos. ¿Cuál era el problema? La pregunta que se hacían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Esta expresión, comer la carne de Jesús, nos hace pensar inmediatamente a nosotros en un canibalismo, porque para nosotros la carne son los músculos. Pero a los judíos de Cafarnaún ni siquiera se les había ocurrido pensar en esto, porque el término carne para un semita indica toda la persona, con su fragilidad. La duda que ellos tenían era esta: Jesús es un hombre como nosotros. Es carne frágil, débil, hijo de un carpintero. ¿Cómo puede ser la encarnación de la Torá? Comprendieron muy bien que el pan del que Jesús está hablando es Él, el mensaje de Dios encarnado en Él. Quizás esto nos ayude a comprender. La célebre frase de Ludwig Feuerbach, la persona es lo que come. Nosotros empleamos la misma expresión cuando decimos es un devorador de libros. Hablamos de asimilar una filosofía, una propuesta de vida que alguien hace. Decimos, por ejemplo, este joven, este muchacho está asimilando todo lo que dice el profesor de filosofía. También decimos, estos chicos asimilan todas las modas que ven en televisión.
Se trata siempre de la imagen del alimento, asimilar un conocimiento, una filosofía, una manera de vivir. Y también Jesús ha empleado esta comparación. Comer su carne significa aceptarlo a Él, transformarse como Él, en Él. Pero la insistencia de Jesús con el verbo comer comienza a suscitar en los judíos un interrogante, una duda. Que Jesús pida un alimentarse concreto, no solo metafórico. Y tienen razón, han comprendido bien. Jesús está introduciendo una señal que celebra esta unión con su vida. Comerlo a Él, que se hace pan, beber el vino, que es su sangre, señal de su vida entregada, vida que aquellos que se acercan a beber de ese cáliz declaran acogerlo. Les contestó Jesús: les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. El lenguaje que Jesús está empleando es verdaderamente muy fuerte y muy distinto del lenguaje devocional que he mencionado antes. Jesús dice que es necesario comer su carne. También dice drogein, masticar su carne y beber su sangre para poder recibir la vida del Eterno. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Está hablando que de su persona, de su propuesta de vida, no se puede perder nada, ni siquiera una migaja de este pan. Es necesario asimilar toda su persona si se quiere tener la vida del Eterno. Luego pide una segunda cosa, aún más provocativa para un judío: beber su sangre. No hay nada más repugnante para un hebreo que beber la sangre. Muchos textos bíblicos prohíben severamente esta práctica. ¿Y por qué? Porque la sangre, la vida está en la sangre, y la vida pertenece a Dios. Es por esta razón que incluso hoy, cuando matan a un animal para alimentarse, los hebreos lo desangran de la mejor manera posible, porque la sangre es la vida, y la vida pertenece a Dios. De hecho, la devuelven a Dios derramándola por tierra. Cuando se habla de sangre, un semita entiende inmediatamente: beber la sangre significa asimilar la vida de una persona. Jesús no invita a beber la sangre material, por supuesto, sino de acoger su vida y beber del cáliz del vino consagrado. Significa lo siguiente: significa declaro que acepto en mí tu propuesta de vida. Y esto es la Eucaristía y no otra cosa. Sabemos muy bien cuál fue la vida de Jesús: un don de amor hasta la última gota de su sangre. Y la propuesta que hace Jesús es la de asimilar su amor. Recordemos, por ejemplo, cómo Israel ha hecho alianza con Dios en el Sinaí, cuando, sirviéndose de la sangre de animales, la mitad de la sangre era derramada sobre el altar y la otra mitad sobre 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Indicaba la unión de vida entre Dios y el pueblo. Estaba santificada la alianza.
En la Eucaristía, cuando se bebe de ese cáliz, significa que se acepta la propuesta hecha por Jesús. Se acepta su persona en nosotros y la consecuencia de esta unión esponsal, dice Jesús, quien mastica mi carne, nuevamente el verbo trogein, y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Este verbo vivir es muy importante en el Evangelio de Juan. Indica la unión en una única vida del creyente con Jesús. Estamos unidos como sarmientos a la vid. Corre una única savia, una única sangre que es el Espíritu, que es la vida divina que luego debe transparentar concretamente en el comportamiento de toda persona. No se trata de una vida biológica como la del prehumano, es la vida del Hijo de Dios, ya que fluye una única sangre en Cristo y en nosotros. Un enamorado lleva dentro de sí a la persona amada. Esto es lo que Jesús está diciendo utilizando el verbo vive en mí. Como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, y no es como el que comieron sus padres y murieron. Quien come de este pan vivirá para siempre. El Padre, el viviente, que me envió, dice Jesús, y yo vivo por el Padre, así que quien me come, nuevamente el verbo trogein, vivirá por mí. Es un discurso teológico muy importante, aunque no difícil de explicarlo, y lo trataré de hacer ahora. Jesús dice, existe una única vida que es eterna, no la biológica, lo sabemos, esa no es eterna. La única vida eterna es la del Padre. Es la vida que Él ha donado al Hijo. Me la ha dado, se la ha dado al unigénito. Y dice Jesús, yo vivo gracias al Padre. Esa misma vida que yo he recibido, dice Jesús, la dono a aquellos que me mastican, que comen mi historia de amor. Así como el Hijo es uno con el Padre, nosotros somos uno con Cristo. Existe una única vida que nos une a Cristo y junto con Cristo, con el Eterno, que es el Padre. Celebrar la Eucaristía quiere decir celebrar esta unión de vida y no otra cosa. Y ahora la conclusión. El fruto del masticar y del beber es el de habitar en Él y Él en nosotros. Esta comunión de vida, comunión de amor, no un canibalismo en el que uno suprime al otro, sino todo lo contrario. La celebración de la Eucaristía nos debería llevar a afirmar como Pablo, no soy yo quien vivo, sino que es Cristo que vive en mí. Gálatas 2:20. Y el que nos encuentra cuando salimos de la celebración eucarística debería encontrar y ver en nosotros la vida de Cristo. Este es el pan que desciende del cielo, no como el maná. El discurso de Jesús concluye con un último pedido, no sobre el alimento material que nutre la vida biológica, sino que el pan de Cristo alimenta en nosotros la vida del Eterno, la vida que permanece. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.